Hola, yo soy Jimena Erazo. Bienvenidos a Conversaciones con Artistas, un espacio que hemos creado para dialogar con personas que le están contribuyendo al arte en Colombia. Juan David, ¿cómo estás? Hola Jimena, gracias por esta nueva conversación con artistas y hoy tenemos un invitado que hace parte de la memoria de quienes tenemos más o menos 50 y tantos o 40 y tantos años, porque lo vimos mucho en nuestra adolescencia, en nuestro crecimiento en la televisión de este país, aunque ha hecho muchas otras cosas. John Alex Toro, bienvenido aquí a Conversaciones con Artistas. Muchas gracias, Juan David. Gracias, Jimena. Gracias, Daniel, que está por allá detrás, por esta invitación. ¿De qué quieren que hablemos? Queremos hablar, John Alex, de crear, de imaginar. Creemos que en este país es necesario activar la imaginación en un momento en donde todo parece cooptado por un discurso polarizante, un discurso a veces que nos agota, y creemos que los artistas tienen muchas respuestas que dar en este país. Por eso te invitamos, y por eso mi primera pregunta tiene que ver con si hay algún momento en tu vida, en tu infancia, en la Pereira en la que naciste, en donde tú puedas decir, oiga, a mí me interesó eso porque se me activó la imaginación, a mí se me activó algo en el juego. ¿Hay algo así en tu vida que tú hayas dicho, ay, a mí me encantaba jugar a actuar, a mí me encantaba? ¿Hay algún momento en tu vida o con tu madre o con un personaje que te haya activado las ganas de crear, las ganas de hacer cosas creativas? Sí, yo nací en una casa en Pereira que era una especie de pensión, digamos. No era un inquilinato necesariamente, pero esa familia alquilaba un par de cuartos y ahí vivíamos un par de familias pequeñas. Mi mamá y yo, una prima de mi mamá y su hija. Y entonces había muchas mujeres allí y cuando por primera vez hubo un concurso de talentos en el colegio, todas esas mujeres se volcaron a elaborar el disfraz que yo iba a tener, a ayudarme a ensayar la fonomímica que iba a hacer. Y desde ahí creo que quedé eh, viciado un poquito o infectado con ese virus de me gusta el escenario, me gusta la tarima, me gusta este juego de estar parado frente a otros y contar historias. Empecé haciendo fonomímicas, luego aprendiéndome poemas que además eran muy largos y con eso vencí a mis competidores, porque fui declamador mucho tiempo también en Pereira. Y digamos que saltando rápidamente y para hacer la historia corta, en un momento de mi vida llegó el teatro y ahí ya, pues definitivamente estaba en esa área de la creación y del juego, porque antes había pensado que iba a estudiar filosofía, literatura, psicología, todo lo que tuviera que ver con las humanidades, era lo que me llamaba mucho la atención. Pero desde haber tenido, digamos, ese alimento de parte de estas mujeres que dijeron, este monito chiquito, pongámoslo a hacer esto, etcétera, y haber tenido, digamos, una recepción positiva, me quedé para siempre en el mundo de la interpretación, Yo, de la creación de personajes. yo no debía meterme ahora porque el turno era de Jimena, pero es que No, acabas no, no, de sigue hacer por algo favor. que activó mi imaginación, y es, ¿tienes algún recuerdo de eso que declamabas? ¿Puedes decir alguno de esos poemas? Pues yo empecé declamando mucha poesía popular, ¿Y puedes decirnos entonces una? declamaba una poesía que se llamaba La huelga de los herreros, que además contaba la historia de unos herreros que se habían declarado en huelga y que resistían en ese momento. Pero mira, y después declamaba en grupo una que era el brindis del bohemio, ¿cierto? Brindo por la mujer, mas no por esa a la cual besáis sus rizos. Pucha, esto es tan difícil, es como cuando le dicen a uno cuente un chiste, Sí. ¿no? Así es. Sin embargo, cuando avanzó el tiempo y llegué al colegio en el bachillerato, conocí un profesor que me dijo, venga, usted declama poesía popular, chévere, pero le voy a enseñar otro tipo de poesía. Entonces conocí Cavafis, conocí Lorca, conocí Barba Jacob también. Declamaba Canción de la Vida Profunda, por O ejemplo. sea, te No sabes entendía, no poemas. entendía, me lo sé, pero A no ver, entendía nada. Es que uno, no me Por uno, acuerdo. favor, uno, Cavafis, la regálame Mira, hay ciudad, uno. uno la ciudad. de Cavafis, recuerdo, observando un ópalo gris, recordé dos hermosos ojos grises. Durante un mes nos amamos. Después se fue a trabajar. Creo que a Esmirna, o a Esmirna, a trabajar. Eh, los ojos grises deben haberse empañado. El agraciado rostro
debe estar marchito. Recuérdalos, memoria, tal como fueron, y tráeme esta noche, memoria, todo cuanto puedas de ese amor. Eso. Todo cuanto puedas. Qué lindo. Y eso era muy particular porque lo tradujo del inglés un maestro mío que estudió filosofía entre Chicago y Bélgica, que se llamaba Eduardo López Jaramillo, que era una eminencia absoluta, y era el director del departamento de español del INEM de Pereira, donde yo estudié. Entonces Eduardo fue el que me dijo, venga, que le voy a enseñar otro tipo de poesía, jovencito. Bueno, es increíble que en Pereira, pues que es, tú en alguna ocasión dijiste como el sándwich entre Manizales, entonces no se sabe, Cali, yo soy de Medellín, Armenia, allá, todo eso. como que es un revuelto, pues hayas tenido la fortuna de tener grandes maestros que tengo entendido que Álvaro Bayona fue un maestro y además colega y compañero tuyo de viaje hasta que llegaste a Bogotá. Cuenta un poco sobre esa historia que tuviste desde el colegio hasta llegar a Bogotá. Sí, es muy particular. Pereira tenía un movimiento teatral en la segunda mitad de los 80, entre el 85 y el 90, que era muy... hervía mucho esa vaina del teatro. Y Bayona había llegado a Pereira porque Eduardo Chavarro, que es un maestro que trabaja ahorita, no sé si en Santa Marta o en Barranquilla, se había ido a trabajar a Bellas Artes de Pereira e invitó a un combo de bogotanos que fueron a dar allá. Yo veo a Bayona haciendo una obra de teatro una vez porque me llevaron del colegio, quedo fascinado. Luego veo a Bayona en el colegio y le pregunto, venga, ¿usted qué hace aquí? Me dice, yo voy a crear un grupo de teatro con extensión cultural del Risaralda y la sede va a ser este colegio. Entonces yo terminé metido en ese grupo, luego terminé trabajando con el grupo de teatro que Bayona tenía por fuera. Y ahí mi vida cambió radicalmente. Yo estudiaba inglés en el Colombo Americano con mucho sacrificio por parte de mi mamá para que yo terminara el bachillerato. Como todo pereirano me fuera de la ciudad, porque yo digo que en Pereira cuando uno nace le dicen que quiere ser cuando grande, y usted dice extranjero. Porque eso, las colonias colombianas en el extranjero son la gran mayoría de pereiranos. Y Bayona se atravesó en eso porque yo terminé abandonando mis clases de inglés que eran por la noche por los ensayos de teatro. Y eso me conectó mucho con la expresión, con la imaginación, con la creación, con el poder decir desde otros lados. Digamos que yo cuando empecé el bachillerato en el INEM de Pereira, que es un colegio público y además 82, 83, 84, un momento político súper álgido, yo pues participaba mucho en todo lo que tenía que ver con... Yo era un cuadro estudiantil importante, digamos, yo venía al salón y decía, compañeros, tenemos que salir, ir a la cancha, debemos hacer esto, pero cuando apareció el teatro, yo entendí que la tarima a mí me llamaba desde otro ángulo distinto, que era el artístico, la expresión. Un poco en Claro, política. por supuesto, pero me negaba a ser como dijiste ahorita, cooptado por cualquiera de las organizaciones que existían, ¿no? La Federación de Estudiantes de Secundaria del Risaralda, la no sé qué, la no sé cuánta, siempre hay 16 federaciones de 50.000 cosas, pero nunca me inscribí en ninguna. Eso se lo debo a mi mamá. Mi mamá nunca me dejó pertenecer a nada. Yo me le volé con el teatro, pero mi mamá yo le decía, voy para la defensa civil. No, señor. Voy a entrar al grupo al equipo de fútbol de no sé dónde. No, señor. No, usted puede hacer ciertas cosas, pero aquí tiene que estar a tal hora y usted no va a estar en ningún grupito de nada. Nunca. Mejor dicho, te volvió un actor primero de monólogo. Sí, exacto. Sí, no me Antes dejó que matricular en ninguna religión. Antes que un creador colectivo. ¿Cómo era ese grupo de Bayona que mencionas en un contexto político complejo? Porque, digamos, estamos hablando de los años 80, en donde no era lo mismo ser parte del movimiento teatral en los 70, que era un momento político bastante, mucho más robusto. No había ocurrido todo lo que ya iba a empezar a ocurrir en el país. Después de, por supuesto, de la llegada de Turbay, y el Estatuto de Seguridad, y la represión, y la emergencia del narcotráfico. ¿Cómo era ese momento en una ciudad que acabas de mencionar, que era un momento difícil, que era un momento complejo para los jóvenes de esa época? Yo no venía de haber trabajado aquí en Bogotá con grupos de teatro callejero. Había trabajado un poco con La Papaya Partida, conocía bien a la gente del Taller de Colombia. Y Bayona tenía un artículo que era muy, ¿cómo se llama? Polémico en el magazine dominical del Espectador. Él había escrito una cosa sobre el teatro de calle. Aún no había ocurrido el primer festival iberoamericano de teatro. Íbamos a Manizales, Manizales era muy importante. Pero Bayona, a pesar de tener una posición política muy clara, no militaba en nada tampoco. No le gustaba. Y tengo esta frase clarísima de Bayona. Yo vengo en el año 87 a Bogotá a participar en un encuentro juvenil estudiantil de federaciones de estudiantes en Bogotá. Y me encuentro con Bayona en Pereira, en la Plaza de Bolívar, en uno de esos restaurantes que se llama Punto Rojo. Sí. Y yo entro a comprar algo y Bayona me dice, ¿usted para dónde va? Yo le digo, voy para Bogotá. Voy al encuentro de federaciones estudiantiles de secundaria. Y me dijo, no le cargue ladrillos a nadie.
Yo no entendí esa frase. Yo le dije, ¿eso qué significa? Me dijo, después se da cuenta, pero no cargue ladrillos. Yo, pucha, eso significaba básicamente no milite gratuitamente en una cosa que además usted todavía ni siquiera entiende, ¿no? Ujú. Bayona tiene una posición conmigo digamos, de maestro y también muy paternal. Es para mí en la vida un encuentro con una persona que es solo 10 años mayor, pero que entre los 15 y los 25 hay una distancia pues suficiente como para haber vivido ciertas cosas. Y para mí eso también fue fundamental. Eso digamos que hizo mucho clic con lo de mi mamá, que intuitivamente decía no milite en nada, ¿cierto? Tenga una posición, piense por usted mismo, tome decisiones, ¿sí? Pero no haga esa militancia que uno ve que muchas veces termina siendo peligrosa y muchas veces ciega también. Entonces yo sí encontré, digamos, de otro lado, una cierta militancia en el teatro, porque en el teatro con Bayona sí éramos militantes. Ujú. Bayona era bastante radical con su teatro, Bayona odiaba la televisión no tenía nada que ofrecer, no vaya a ir por allá, pero poco a poco yo fui el primero de ese grupo y él era el de Bogotá, que se vino para Bogotá y ya estos Bayona regresó y aquí trabajamos mucho, todavía colaboramos mucho en muchas cosas. Y tu llegada a Bogotá, ¿llegas a estudiar, a buscar posibilidades? ¿Cómo fue tu llegada aquí a Bogotá? A mí digamos que el interés por estar en Bogotá me lo abre realmente el primer Festival Iberoamericano de Teatro. Y otra vez Bayona. Nosotros trabajábamos en el grupo del colegio y en un grupo por fuera. Y eso recibía unas ayudas del Instituto de Cultura del Risaralda, en ese caso. Eso ya ahora es de Pereira, pero eso era extensión cultural del Risaralda. Y cuando llega el primer Iberoamericano, Bayona nos reúne a los 4 miembros de ese grupo de afuera y dice, miren chicos, yo tengo una plata ahorrada de lo que nos hemos ganado en las presentaciones. Habíamos actuado en todos los municipios de Risaralda. Y con esa plata podemos comprar unos tiquetes de bus, mi mamá nos hospeda en Bogotá y cada uno puede comprar 3, 4 boletas de este festival, lo que ustedes quieran por la programación que veamos. Y así vinimos a ese Iberoamericano. Entonces estuve en Bogotá una semana entera viendo teatro del mundo entero y abriendo mucho como mi panorama de wow. Y conocí la Escuela Nacional de Arte Dramático con la sede ahí en la Candelaria. La nada. Que de ahí te graduaste. Y ahí terminé, sí, ahí estudié. Este festival es muy importante. El festival, en ese o en el segundo hubo la bomba del Teatro Nacional. En el, La yo creo que en segunda, el ¿no? primero o segundo, no sé si en el primero, Mm. tal vez en el segundo. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a esta ciudad y ya ibas a cumplir tu sueño de ser extranjero? Sí, ese fue además. Yo me quise quedar. Por eso empecé todo lo que me quedaba del año, que eso fue en abril más o menos. Volví a un Festival Nacional de Teatro a hacer lo posible por cómo llegar a Bogotá y cómo quedarme acá. Esa familia donde mi mamá vivía en Pereira, donde yo nací, se volvió mi familia de Pereira. Son una familia de apellido Villada Hernández y muchos de ellos, o varios de ellos, vivían en Bogotá. Y un par de sus tíos me recibieron acá, en su casa, junto con Mariela Nieto, que era la esposa de uno de ellos, y ahí viví un año hasta que ya empecé como a vivir pues por mi cuenta en otros lugares en Bogotá. Y siempre vine con la intención de estudiar en la ENAD y regresar a Pereira a replicar un poco lo que hacía con Bayona, que era trabajo pedagógico, teatro en los barrios, teatro en los municipios del Risaralda y eventualmente poderse mover a otras ciudades del país. Pero encontré otros lenguajes acá, no había conocido en Pereira el lenguaje de la televisión, menos el del cine, y aquí me quedé. Formándote ahí en la ENAD, que no eran los sótanos. Tú dijiste que eran los sótanos. No, no. No, esa era No, la esa era la distrital. Ah, esa distrital. era esta. Ujú. La distrital. Me pregunto sobre esos inicios tuyos y sobre ese momento de la televisión en Colombia. Era una televisión todavía pública que licitaban las programadoras por hacer telenovelas. Y todo el mundo se pregunta, se lo pregunté hace poco a Gustavo Bolívar, que cómo había logrado vender su primer guión porque no era tan fácil. O sea, eso como llega uno y después resulta que uno sale en la televisión. Creo que era una cosa, hoy hay imágenes al acceso, pero salir en la televisión era un suceso. ¿Cómo te empiezas a acercar a ese mundo de la televisión? Simpático porque vuelve, tienen que centrar a Álvaro Bayona aquí. Álvaro regresa de Pereira a Bogotá, se instala nuevamente acá y él empieza a trabajar en televisión. Y pues varios sentimos que hay una traición, porque, pues, Se vendió. Purismo, Sí. el purismo que sí. el hombre era el que decía que esto no devolvía nunca, ¿no? Y por ahí hay un camino. Y en la escuela donde yo estudié también, yo creo que inclusive antes de que llegara Álvaro, alguna vez pusieron un aviso de se busca un actor más o menos en esta edad para una serie que era una cosa de la presidencia de la República. El que hacía el casting de eso era Humberto Rivera, que es una persona muy importante en el mundo del casting en Colombia.
Y le pregunto a un colega que se llama Lucho Hurtado, que estaba en quinto año de la escuela, yo estaba empezando, oye, ¿qué es esto de un casting, una audición? Y me dice, vea, eso es una cosa donde le van a preguntar que si usted sabe hacer esto, usted diga que sí. Y después aprende. Que si sabe manejar moto, y fue lo primero que me preguntaron. ¿Sabe manejar moto? Y yo, sí. Me fui a aprender a manejar moto, me gasté 30.000 en un daño que hice, me pagaron 20.000, pero terminé escogido para ese video de la Presidencia de la República, que hablaba ya en el año 89, porque ya era un tema bastante complejo, del sicariato. Claro. ¿No? Y eso lo dirigía un señor que se llamaba Manuel Franco, que es pionero del tema de la televisión en Colombia, el papá de Juan Pablo Franco, que es un actor Ujú. pues muy conocido en Colombia y muy bueno además. Y después Bayona trabajaba en Cuerpo Ajeno, que es una telenovela que tuvo mucha resonancia. Entonces yo le dije a Álvaro, en un momento, Álvaro, ayúdame a conseguir algo ahí. Y él me recomendó con dos personas que ahora son grandes ejecutivos de la televisión y que en ese momento estaban haciendo como su pasantía. Por ahí llega Humberto Rivera de nuevo y terminé haciendo un personaje que me pasó varias veces en televisión. Iba a hacer un capítulo y terminaba haciendo 10. Porque ese flaquito, mueloncito chiquito, es capaz de decir el texto, no se pone nervioso, llega a la marca y es rápido. O sea, es económico porque no tenemos que repetir mucho con él. Digo yo, mamando gallo y en el cine sobre todo, porque en el cine la película en los Cuesta, 90 claro. costaba mucho. Entonces terminé como entendiendo que, oh, aquí hay ese trabajo, y pagan y me deja hacer lo otro también. O sea, mi escuela la podía seguir haciendo, ¿sí? Y el teatro, sobre todo. Pero fue así, como poco a poco. Esas cosas, digamos, con cámara las aprendí a hacer haciéndolas. Y vuelve Bayona al ruedo. Yo estoy haciendo una serie después como en el 93. Álvaro, aquí hay un man que todo el tiempo habla y grita y lo regaña a uno. Ese man, ¿quién es? Y me dijo, ese man es una lora. Es el coordinador. A él le están diciendo desde el otro lado todo lo que La dice. man- No se va a enemistar con él porque ese señor es el que manda ahí, en el piso, ¿no? Todos los consejos venían pues, de ahí, porque era el que tenía la referencia. Ya después era como, bueno, chaval, pero ya aprendí cómo es. Ya no más, Álvaro. Bueno, tú empiezas en el teatro, donde hay una mística, lo sabemos, donde hay un rigor. ¿Qué le llevas tú a tus personajes cuando estás en la televisión, en el cine, desde el teatro, desde esa, pues desde esa mística que tenemos cuando estamos ahí? Uno de los consejos que tenía con Bayona también en un momento era, Álvaro, no sé cómo hacer con esto, me siento frío cuando tengo la cámara y dicen acción y me dijo, piense que la gente que está detrás de la cámara es el público que usted tiene en el teatro. Actúe para ellos, no actúe para el aparato, piense en ellos. Entonces eso era muy Qué lindo interesante eso. porque daba como la sensación real, teniendo en cuenta, claro, que la televisión por ser tan industrial no le pone tanta atención a lo que está pasando ahí. Yo volví a encontrar un silencio semejante al que hay en el teatro cuando algo va a ocurrir, ¿sí? Cuando hice por primera vez algo con una cámara de cine, que lo hice en San Antonio de los Baños, en Cuba, invitado por Andrés Marroquín, que también es una persona que es un gran referente, lo conocí haciendo cosas en televisión y se volvió muy padrino mío, muy amigo, trabajamos mucho juntos, me invitó a hacer un cortometraje allá. Y ahí, cuando dijeron silencio en ese set, yo quedé como, wow, esto tiene otro color diferente al de la televisión, que es mucho más inmediato. Uno puede ver y sobre todo ahora claramente allá al fondo la persona con el celular que no le para Mm. bolas a la escena, si la escena sea desgarradora o incluso en la Sí, audición. Y eso le toca a uno aprender a sacarlo porque no se puede pelear con eso. Yo me pregunto, y quizás para los dos, y siempre me lo he preguntado porque aquí hice un poquito de teatro en el colegio, pero después no volví a actuar. Y ¿qué sienten ustedes cuando preparan una obra de teatro? Porque la continuidad, digamos, la obra se expresa en vivo y uno actúa una historia sintiendo el curso de esa historia completa. ¿Qué quiere decir grabar en pedacitos? Uno, ¿cómo recupera el aire de ese personaje? Porque a lo mejor hoy graban un pedacito de esto y mañana están grabando otro pedacito, pero es como grabar muchos pedacitos. Eso ¿cómo lo trabajan ustedes? Eso, ¿cómo ocurre en ustedes como creadores? Dicen un parlamento y ya el que viene, entonces lo van a grabar en 3 días. Ese tipo de cosas, ¿cómo ocurren? ¿Cómo? Yo pienso que eso sí que requiere lo que mencionabas al principio, es el tema de la imaginación. Tener unas imágenes claras respecto a lo que ocurre en cada fragmento. Y eso yo lo aprendí haciéndolo. En la primera noche, con Peto, habíamos ensayado como si fuera una obra de teatro.
habíamos ensayado el libreto de principio a fin. Cuando llegamos a rodar el primer día, yo siento que, pero ¿y dónde está la gente que yo estaba viendo ayer en el ensayo? Y Peto me dijo, no, ahí está tu trabajo. O sea, no vas a tener nada de lo que tenía en los ensayos. Entonces rápidamente organizar el material en la cabeza, esas sensaciones, ¿sí? Para poder cumplir con eso que es el arte de la fragmentación. ¿Tú qué, sí, Mena? Claro, es así. Y yo creo que nosotros también lo que hacemos cuando yo estoy actuando, también tengo una rigurosidad en la línea, ¿no? Que tiene el personaje, pues para irla construyendo y tenerla también en mi cabeza como toda esa historia y esa línea del personaje como en la parte dramática y pues en todo para poder construirla en fragmentos. Eso Sí, sí. yo pienso que así como hay un documental de Luis Ospina que se llama así, todo empezó por el final, Ujú. Todo ¿cierto? comenzó Sí, por y el a fin. veces empieza por el Y final. casi siempre se empieza por unas escenas que uno Es es como, ¿en impresionante. serio? Ya Esto acabamos vamos a la hacer, película. wow. Ok, y ahora de para atrás. Eso me parece que es bien complejo. A mí, digamos, yo no tuve escuela con respecto a eso. La escuela la No, hicimos en el liceo. ahí. Yo la experiencia que había tenido antes sobre todo de la primera noche, que era un largometraje, tenía que ver con cosas que había hecho medianas, pero no tan largas y pequeñas, que uno tenía apariciones en televisión muy concretas, momentos muy específicos como que detonaban cosas de los demás personajes más que del propio. Yo había sido mucho como un sparring, de alguna manera, ¿cierto? Como dice un... Uy, pero entonces yo tengo una imagen. Tú no eras un sparring en los 90, tú hiciste cartas a Harrison. Tú Ah, no, eras una. no, por No, supuesto, no, por o sea, supuesto. eras alguien muy. Ahí tenía mucha más continuidad, pero Mm, la televisión tenía mucha más continuidad para ya, mí. ya. Ese Cine juego, no. digamos, el Ya. cine no. El cine, sobre todo a una cámara, como hicimos nosotros la primera noche, uff, no, eso para mí fue, la primera semana fue agotadora. Tanto que nosotros llegamos al descanso de la primera semana y, claro, lo normal es que todo el mundo saque el guaro y el cigarrillito y nos vamos a enrumbar hoy porque mañana descansamos. Y yo dije, no, 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 me quedan 4 semanas todavía de esta vaina, eso tiene que ser apretadito. John Alex, tú tienes una virtud muy grande y es que logras hacer personajes como el que hiciste hace poco de Cosiaca, un personaje increíble de la cultura popular antioqueña, como también tienes la facilidad de hacer, o no la facilidad, la virtud de hacer un personaje como Freddy, el que hiciste en Lavaperros, que es un paramilitar. Quiero saber cómo es la manera en la que tú logras, o sea, pues estos opuestos y estas dos maneras de hacer reír y aterrar y llorar. Pues mira, yo siento que, primero gracias por el piropo. Yo siento hay cosas, digamos, que hay que encontrar referentes externos y hay otros de los cuales uno tiene referentes personales. Yo crecí en un ambiente muy violento. Yo crecí viendo cosas muy violentas en mi infancia en Pereira. Y una de las cosas que ahorita pensaba con la primera pregunta de Juan David era, ¿qué me llevó a conectarme con ese mundo de la imaginación? Yo encontré un escape ahí, un lugar diferente a donde ir, porque cuando volvía de eso, digamos, no a mi casa adentro de mi casa, sino a lo que rodeaba mi casa, yo sabía claramente desde pequeño que yo no quería ser así. Yo no quería tener esos comportamientos. Pero pues los tengo grabadísimos. Entonces como que esa imagen de la violencia e incluso los actos más irracionales cometidos en contra de otra persona, los tengo ahí como grabados y acudo un poco a esa memoria. Em, Tengo una paradoja, digamos, como actor, y es que eh, siempre en la escuela a mí me llamó mucho más la atención el drama. Yo quería hacer cosas mucho más dramáticas y cuando hacía cosas dramáticas que eran intensas y tenía, digamos, el silencio de los compañeros en el ejercicio o de la audiencia en la presentación, en las muestras, era como, bien. Pero de repente a mí la vida y la carrera de la actuación me van llevando por el lado de la comedia, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar mucho también sobre eso y debo reconocerme a mí mismo que, oye, tienes aquí, como dijiste tú ahorita, una virtud también, no la dejes escapar. Y en el caso, digamos, de Cosiaca, pues también hay un elemento, digamos, por haber crecido en ese ambiente popular que está de inmediato allí,
pero tengo otros referentes académicos, digamos. Entonces sé que existe la comedia del arte y sé que en la comedia del arte existe un personaje que se llama Arlequín. Entonces tengo dentro, por mi formación, las herramientas para decidir cómo voy a abordar el personaje y con qué imágenes voy a jugar que me generen sensaciones, ¿sí? Que me permitan tener la dinámica que la escena requiere, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, fue vital haberme retirado de la escuela durante un año y haber trabajado con Mapa Teatro. Mapa hacía una cosa y nos había conocido porque una maestra que tenemos que se llama, o que tuvimos, que se llama Ivonne Caicedo, invitó a Mapa que nos asesorara en una cosa. Y luego Mapa nos invitó a mí y a otro actor de la escuela a hacer un trabajo con ellos y yo le dije a mi compañero, retirémonos de la escuela, no vamos a poder hacer las dos cosas. Y ese retiro de ese año fue maravilloso porque ese año de formación con Mapa, que además era extracurricular, me sirvió mucho para volver a la escuela y ahí encontrarme con Pavel. ¿Qué era casa tomada o qué? No, Casa Tomada ya había pasado. Ellos estaban haciendo una cosa que hicieron con Marta Sen, que se llamaba Medea Material, lo de Heiner Müller, Divino. en el Colón. Que eso fue todo un año de entrenamiento con ellos para llegar al producto final. Entonces, de ahí, perdóname, yo saco No, no. muchos elementos que no son elementos psicológicos de los personajes, sino más de dinámicas y de sensación con respecto a lo que ocurre con esos personajes. ¿Qué quiero decir con eso? Lo voy a poner muy sencillo. El aire, el fuego, el agua y la tierra son 4 dinámicas distintas. Yo puedo combinarlas, ¿cierto? O puedo trabajar con una de ellas. Entonces yo digo, definitivamente Cosiaca es fogoso. Entonces internamente, sobre todo cuando uno está cansado, cuando el plano es solamente con uno y no hay interacción con otro, donde el juego es muchísimo más fluido, etcétera, tengo que recordarme internamente esas dinámicas, ¿sí? Para poder generar afuera, el público no va a saber, es que está pensando en el fuego, ¿sí? Pero la sensación que genera eso sale a partir de esos elementos, que son básicamente técnica, que en el mundo actoral es difícil hablar de eso, es como, pero ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Y eso va llegando con el tiempo si uno está interesado en encontrar eso. Los músicos la tienen, los escritores tienen técnica, los bailarines están obligados, los pintores, ni se diga, los actores como que navegamos en unas aguas raras ahí, ay, no lo estoy sintiendo, no me importa que lo sientas o no, hay otras maneras de Tráelo. traer eso. Y eso me preguntaba, que era la pequeña, que me asaltó. Porque claro, siempre estamos pensando que los tiempos anteriores tenían una densidad mayor o había algo más especial, no necesariamente, pero sí siento yo que en la conversación, incluso con generaciones diversas, había una especie de formación mucho más humanista, digamos, que apelaba a otras artes. No solo es la interpretación, sino eso, llenarse el corazón y la cabeza de información, de ideas, de imágenes, de percepciones. Hay en ustedes esa sensación de que la enseñanza, el método hoy es un poco más funcional, si se puede decir de esa manera, es menos... Es que la palabra intelectual es... A mí no me molesta, me gusta la palabra intelectual, pero digamos, menos profundo, heterodoxo, menos complejo. Pues mira, yo te digo de entrada que no creo. Lo Ujú. que pasa es que eso depende mucho de cada persona. Yo tengo grandes colegas que son grandes actores, ¿sí? Y que son cero intelectuales. O sea, que abren un libro y quedan dormidos. Y lo intentan. De mi generación y de generaciones, pues digamos, de gente más joven. Pero también hay colegas que necesitan eso. Te digo, desde mi ángulo, yo soy un actor que necesita alimentarse de diferentes fuentes. Por ejemplo, para hacer Toño en la primera noche, yo le digo a Peto, ¿dónde? Porque Peto es un gran lector. Peto, ¿dónde en la literatura tú encuentras este personaje de Toño? O sea, esta es una historia de un pelado, inspirada en un pelado que está prestando servicio en Urabá, que es un man del Tolima, que le mataron la mamá, que no hay qué, nada. O sea, es un pelado concreto colombiano, pero en la literatura, ¿dónde está? Y él me dice, pucha, en Rosario Tijeras hay un personaje que es el que se enamora de ella, pero no es capaz de decirle nada. Entonces, a mí el personaje de Rosario Tijeras me sirve mucho. Yo me lo leo y saco una frase que tengo en mi cuaderno, que leo cuando estoy en maquillaje, que dice, yo soy del combo de los huevones, de los que nunca dicen nada, porque así era mi personaje. Porque los personajes son arquetípicos, de todas maneras, representan ciertas maneras de ser que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Y por eso las películas de Islandia o de Georgia también nos hablan a nosotros, porque, pucha, es que así
Así nos comportamos los humanos. A mí eso me sirve, pero también sé que hay otros actores a los que eso no les sirve, entonces no es obligatorio, ¿no? Sí, no, yo no me refería a la obligatoriedad, sino a la posibilidad de alimentarse de muchas Yo sí cosas. creo que eso alimenta mucho, yo sí creo. Yo necesito apoyarme en la música, en la literatura, en la pintura, y a mí me educaron así y muchos actores que conozco que han sido educados así utilizan esos recursos. Pero, por ejemplo, mi hija acaba de venir de estudiar 3 años en una escuela de interpretación actoral en Madrid. Y en esa escuela el método es amplio y es, como dijiste, heterodoxo, porque a ellos lo llevan al Prado, ¿sí? A que vean pintura, a decirles, esto es un material que a ustedes les sirve. Conciertos, literatura, filosofía, antropología. El tema es que a mi manera de verlo, pues uno nunca termina de estudiar Sí. en ninguna carrera, ¿cierto? Y en esta menos porque todo el tiempo hay información que a uno le sirve y le funciona. Es importante saber cómo utiliza uno esa información, porque hay una anécdota famosa de Fellini con Sutherland cuando iba a interpretar el Casanova. Y Sutherland llega, lo busca en Roma a Fellini, y Fellini hasta el segundo día le dice, mira, yo estoy muy ocupado con unas cosas de la escenografía y de la fotografía. ¿Por qué no hacemos la película y después hablamos del personaje? ¿No? Claro. Porque ya él había leído 5 cosas sobre Casanova y quiero hablar contigo y Fellini. Ese tipo de directores que solo existen en esos cosas grandes que son, yo contraté un actor, o sea, yo no necesito hablar Después con él. hablamos. Después hablamos, ya borrachitos o lo que sea, tomándonos alguito, echamos carreta. Ahora vamos a trabajar. Ahora trabajemos. Tú también has sido pedagogo casi desde que empezaste con tu carrera, estudiando, empezaste con la pedagogía y no sé si lo sigues haciendo. Eh, ¿Qué te entregan los estudiantes y cuál es también tu legado con todo el background que tú tienes? ¿Qué es lo más importante para ti? Mira, desde que empecé a trabajar, digamos, a estudiar teatro, hay una frase muy chistosa que tiene Santiago Mori, es que la necesidad tiene cara de profesor de teatro. Entonces, claro, uno rebuscándose también, pues encuentra primero de joven clases de teatro y con pura intuición. Pero a mí, como yo admiro tanto a mis profesores, yo siempre he querido como emular esos maestros que he tenido tan buenos y digo, esto hay que enseñarlo, esto hay que compartirlo. Esto no se puede quedar conmigo solamente. Y sobre todo cuando conocí 2 métodos de entrenamiento para actores que se llaman el método Suzuki para el entrenamiento del actor y los viewpoints. Eso lo conocí en el 97, lo había traído el Ibero, lo trajo la Casa del Teatro después, luego fui a Estados Unidos, tomé varios talleres con ellos y eso es lo que sobre todo enseño que eso da mucha conciencia corporal, etcétera, presencia. Y mi última experiencia fue en la Javeriana, hasta el año 2019, estuve como 6 o 7 años en la Javeriana, intermitentemente, pero hasta el año 2019 trabajé ahí seguido y aprendí muchísimo. Aprendí mucho a enseñar estando en la Javeriana. Eh, ¿Qué recibo de los alumnos en periodos que son como de semestre universitario? Mucho más, pero también en talleres cortos se recibe la transformación solo de la mirada, digamos, en términos físicos del actor o del ejecutante escénico. De alguien que llega y camina por el espacio mirando al piso y termina caminando sin tener que mirar al piso, con la mirada en el horizonte, con los hombros relajados, teniendo conciencia de su respiración, de su equilibrio, de su producción de energía, pero sin necesidad de ostentar eso, sino que eso está por dentro y afuera hay una cosa completamente distinta, que la gente entienda que este oficio está basado sobre la paradoja permanente, ¿no? Que si vas para un lado tienes que estar pensando en el otro, que uno como ser humano constantemente dice una cosa queriendo otra, que la contradicción es parte esencial de ese trabajo, pero que lo entiendan en el cuerpo, no como un discurso teórico, sino que con un ejercicio uno diga, ¿sentiste eso? Y dice, sí, perfecto, eso es genial. Es de lo que más me gusta hacer aparte de actuar. Y yo digo que más que enseñar, instruir, dar una instrucción, que es lo que enseño, una serie de ejercicios que los maestros han diseñado y que funcionan muy bien y que son a través del cuerpo para la mente. Enseñar es mostrar, que es muy bonito. Enseñar aprendiendo. Y esos dos métodos, pues obviamente tienen, sé un poco sobre Suzuki, no sé nada sobre Viewpoint.
¿Qué son? ¿En qué consisten? Digamos, ¿qué son? ¿Son teorías o son prácticas o son...? Son prácticas físicas, Ujú, ambos. Hay que entenderlos en el cuerpo, ejecutando cosas. Son ejercicios muy sencillos que no significa necesariamente que sean fáciles, ujú, porque requieren tu presencia. El gimnasio me parece muy importante, pero el gimnasio te permite ponerte unos audífonos y estar en otra parte mientras ejecutas unas repeticiones, te fortaleces muscularmente, ¿cierto? Está muy bien y es necesario y es importante, pero estos ejercicios lo que requieren es tu presencia absoluta para poder jugar con el otro, el espacio, el texto. Y Suzuki está inspirado en teatro no, sí. japonés tradicional, tiene artes marciales, tiene un poquito de ballet, tiene danzas tradicionales de otras partes, y este señor Tadashi Suzuki crea un sistema de ejercicios que lo que hacen es retar tu cuerpo constantemente en tres cosas esenciales: tu respiración, tu equilibrio, tu producción de energía. ¿Sí? No es tan diferente de lo que hace Grotowski, de lo que hace Barba, de lo que hacen muchos otros entrenamientos, que es agotarte hasta que tú trabajes con el residuo y dejes de racionalizar y tu instinto aparezca de manera mucho más rápida para responder a los estímulos que hay en el escenario. Viewpoints es una gramática, digamos, para hablar en conjunto acerca de la escena, creada en principio por una bailarina que se llama Mary Overly, que luego Bogart utiliza y amplía y traslada al trabajo con los actores. También porque en Norteamérica, como en muchas otras partes, sucedía que, pero ¿por qué el actor está sentado todo el tiempo pensando y hablando sobre el personaje? Debería abordarlo de otra manera si el cuerpo es el vehículo esencial para la ejecución escénica. Entonces ella crea una serie de ejercicios que te generan una conciencia y un lenguaje común, sobre todo cuando trabajas con gente que apenas estás conociendo, alrededor de unos elementos. Entonces ella dice, señalemos los elementos de tiempo, que son la duración de un ejercicio, que tantas veces se puede repetir un gesto, una palabra, una situación dentro de la escena, el gesto también, la forma, unos de espacio, la arquitectura, la relación espacial, el patrón de desplazamiento en el espacio, y hay dos más que se me escapan en este momento. Y uno hace ejercicios que señalan ese tipo de cosas. ¿Te diste cuenta de la duración ahí? ¿Te diste cuenta de la repetición? ¿Te das cuenta de la relación espacial? Cómo esos elementos están implícitos en todo lo que vemos en un escenario y los podemos llamar de una manera igual, como un músico podría hablar con otro músico. Lo que pasa es que los actores en general no tenemos como un mismo Lenguaje. lenguaje. Entonces, pero esto, una clasecita de esto y nos pone a hablar de todos. ¿Cómo te pareció el ejercicio? No es que me gustó o no me gustó, no, me pareció chévere, los elementos de repetición estaban bien usados, la relación espacial me parece que puede mejorar un poco y ser más dinámica, los patrones de desplazamiento en el espacio no son claros y a ti como actor también te ayuda a elaborar desde un ángulo que no sea el psicológico. ¿Cómo se desplaza mi personaje? Es un personaje recto que va en ángulos muy cerrados, es un personaje que culebrea por el espacio, es sinuoso o combina las dos cosas, ¿cierto? Y a veces incluso a partir de lo que nos rodea en el espacio. La manera como estamos sentados aquí y como compartimos está determinada por esta arquitectura, por estos elementos que tenemos al frente, ¿cierto? Eso determina la repetición en la manera como estamos situados en el espacio. Cuando hacemos conciencia de esos elementos, los podemos usar como una gramática que nos permite componer en el espacio de una manera deliberada. Yo quiero saber sobre tu monólogo, Alex Diario. John Alex Darío, más John bien. Alex Darío, pero Mejor Alex Diario. No, ya te John dejan. Alex Darío se llama. John Alex John Alex Darío. Diario. Pero es buenísimo porque hay una constante. John Alex Diario. Alex, Dani fue Alex a Diario. parcharse en Casa Plástica una vez a verlo. Mira, eso es una idea original de Antonio García, quien acaba de lanzar Que pase lo peor, ¿no? El escritor. Exacto. Ujú. Antonio se encuentra conmigo una vez en la Soledad. Él y yo habíamos compartido set una vez en unas películas que se hicieron aquí que se llamaban Bogotá 2016. Él y yo estuvimos juntos en un medio que se llama ¿Quién paga el pato? Y después nos hemos visto y además él es guionista de Lavaperros. Pero nos vimos en un momento y me dice, yo quiero hacer con un actor un abecedario, ir de la A a la Z, ¿sí? Contando sus experiencias en el mundo de la actuación, con varios elementos de teatro para dummies, elementos didácticos, elementos divertidos, elementos raboncitos acerca de este oficio, y le metimos todo eso. Y en medio del encierro del 2020, nos reuníamos continuamente y en el 2020 nos sentamos y por Zoom hicimos una edición de ese texto y salió eso que se llama John Alex Dario, que dura una hora. Y es mi experiencia en el mundo de el teatro, el cine y la televisión, contada de una manera como medio stand-up, pero no es un stand-up,
No es un monólogo dramático ni cómico tampoco, tiene un poco de todo, ¿sí? Es una conversación en la que no dejo hablar al público sobre el tema de la actuación, más bien es un monólogo. ¿Y cuál es la P? Y la P es el productor, el presupuesto, porque el policía, además es todo el tiempo en cada letra con la letra insistiendo, ¿cierto? El perro guardián del presupuesto es el productor. ¿Qué es el productor? ¿Qué es el productor? Sí. Claro, el que... Di tú, ¿qué es? No, ¿qué es el productor? No, pues el productor, imagínate, es el que nos abrocha muchas veces. Pero el que permite también. El que permite ejecutar, ¿cierto? El que permite... Poder llegar a puerto. Para nosotros poder hacer. Exacto, ¿viste? Entonces casi todo es aliterado ahí dentro del tema. Pero digamos que la primera vez que lo hice, un amigo me dijo, no, está muy rabón, eso no funciona, John Alex, porque, pues, o sea, tampoco. Entonces he encontrado, y mi esposa Lali me dijo, pero tú eres muy chistoso, ¿por qué no es más chistoso? Yo estaba todo pegado al texto que habíamos escrito con Antonio, y ya hemos podido darle la vuelta. Lo presento en Casa Plástica, que es el espacio que tenemos en San Felipe. Eventualmente lo he hecho en otros lugares también. Es divertido, es bacano, pero la gente tiene una cosa, digamos, que no es tan popular como debería, porque la gente dice, vamos a ir a ver a Brian Galindo, el nuevo rico, nuevo pobre. Sí. Pero como suele suceder con todos los actores cómicos, hay un lado oscuro, que es el intelectual. Pero es bacano porque la gente aprende mucho. Yo menciono todos mis maestros, no solamente con los que trabajé, sino a los que he leído, ¿sí? Y de los que he tratado de extraer lo mejor y de los que no sabemos nada. Hace poco estuvimos en un festival en Rusia y está uno allá y dice, no, Stanislavski sí no es más que un nombre para nosotros. O sea, allá es Dios. Es un dios. Oye, y escuchándote sobre Casa Plástica, ¿no tienes una compañía, no tienes un grupo, no te dan ganas de tener eso, como lo que tenías con Álvaro, un proyecto tuyo, un teatro, digamos, un proyecto teatral colectivo? No, hasta el momento. Lo único que yo he querido tener y que estoy todavía pensando cómo llegar a ejecutarlo es tener un espacio de formación. Y de ahí podría derivar un trabajo, digamos, de crear pequeña compañía. Trabajo mucho con Manolo Orjuela, que Manolo tiene esta compañía que se llama El Señor M y que ha denominado él muy acertadamente un club teatral, ¿cierto? En el que nos reunimos y hacemos cosas bajo sus parámetros. Pero no, Casa Plástica digamos, se ha ido cimentando como una miscelánea y ese nombre sale de mi crianza. Nosotros teníamos en Pereira una miscelánea con mi familia y yo le digo a Lali, esto es una miscelánea, que hay de todo, pregunte por lo que no vea. ¿Cierto? O sea, la semana pasada tuvimos un concierto de música de plancha y cantina, de bolero y cantina con Tatiana Jauregui y con Diana Ángel. Mañana tenemos una charla muy bacana con Bárbara Santos y Carolina Duque sobre un libro que crearon con una comunidad en el Pirá Paraná, que es un libro fabuloso para contar ese libro, de qué se trata, en otra cosa completamente distinta. Tenemos una exhibición ahorita con artistas que todos son actores y actrices, fotógrafos, pintores, dibujantes que intervienen en obras. Y también hemos trabajado con gente muy tesa que su vida está dedicada exclusivamente al arte plástico y a la investigación, digamos, y a la intersección de caminos en la expresión artística entre la tecnología, el diseño. Hay un poco de todo, un espacio muy diverso del que hemos creado. ¿Te interesa eso, esa heterodoxia? Mañana no existe, mañana... Sí, mañana. Fue hace 8 días. Exacto. El lanzamiento fue hace 8 días, pero el libro es precioso, es un gran proyecto de Bárbara y de una comunidad en el Pirá Paraná. Precioso, que además hizo un gran amigo, Juan Pablo Fajardo, como diseñador. Jimena, rompe el hielo. Rompo el hielo, no, pues John Alex, creo que ya hemos navegado por varias cosas de tu carrera. Yo quisiera que nos regalaras un poquito de este personaje de Cosiaca. Cosiaca. Un regalo para mí haber hecho eso, la verdad. Y llegué en paracaídas. Ese personaje lo iba a interpretar otro actor, ese actor se enredó, además era la semilla de ese proyecto. ¿Qué es? Yo no lo... Qué pena. ¿No? Cosiaca es una serie que hizo Teleantioquia el año pasado sobre un personaje que es patrimonio de la cultura popular antioqueña. Un personaje con el que crecimos todos los que vivimos en el eje cafetero, oímos hablar de Cosiaca. Y a Cosiaca se le achacan, digamos, tanto dichos como situaciones, casi todas en la cultura popular muy escatológicas.
Cosiaca siempre tenía un bollo aquí debajo del sombrero y alguien lo tocaba porque él dejaba el sombrero tapando algo, etcétera, etcétera. Pero esto no se hizo así, se hizo entre una mezcla de lo que realmente se sabe de Cosiaca que existió y lo que se le achaca o se le endilga, para hablar en términos antioqueños de la época. César Betancourt Pucheros y Sergio Valencia escribieron un libreto muy bonito y estaba lleno de dichos y de una manera de hablar que era propia de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Pero es que es muy difícil decir. Mi hijo, traiga la guitarra y toque una Tráigala, empiece a... y nos toca algo. Tocaba era la dulzaina, sí. Con los dos tíos. Cosiaca era un tipo que vivía en la calle, yo siento que era un anarquista, era un hombre, un andariego, andaba de pueblo en pueblo y pasaba por aquí, entonces le timbraba a Daniel. Y le decía, ¿qué onda, Daniel? Vea que estoy por acá, que vine a hacer visita hoy en la tarde, que necesita. Y Daniel, venga, pásese por acá por la noche que vienen unos amigos. Entonces Cosiaca sabía que Daniel le iba a dar trago y le iba a dar comida. Cosiaca venía y contaba sus historias, que se había muerto 100 veces, que se le había aparecido la pata sola, pero empezaba también, de acuerdo a la gente que había, a repartir hostias. O sea, a decir, Juan David, yo sé que usted tiene esto y esto y esto. Era coplero también, era trovador, ¿no? Y era muy rápido con la palabra. Nosotros decíamos que era el primer comediante antioqueño, el primer indigente también. Peto señalaba mucho que era muy raro que los antioqueños ¿Lo quisieran... hizo Peto? Peto lo dirigió. Peto decía que le parecía muy raro que los antioqueños quisieran hacer una serie sobre un personaje que odiaba la curia, no le gustaba la plata y aborrecía el trabajo. Pero siempre era nombrado. Cuando era tres... En la Sí, pero todo el mundo lo nombraba, pero eran tres cosas que los antioqueños adoran, ¿no? El trabajo, los curas y la plata. ¿Sí? Y todo el tiempo era como, bueno, yo en eso, mejor dicho, a mí eso no me importa nada, porque todo, de alguna manera, todo se lo daban. Pero yo siento que ese personaje también tiene una gran enseñanza en el tema de decir, pues es que eso no es lo más importante es, o sea, ustedes se olvidan de otras cosas que son esenciales. Hicimos una comedia de 6 episodios que Teleantioquia emitió en 12 de media hora, ¿sí? Que todavía no ha sacado por internet, que está esperando poder vender a una plataforma, ¿no? Pero que fue muy bacana y fue muy Una bonita. póstata. Oye, ahora que vamos como hacia el final de la conversación y yo comencé pensando en los 90s y nombraste a Andrés Marroquín y yo siempre vuelvo a cartas a Harrison. ¿Cómo es tu mirada sobre estas 3 décadas habitando territorios tan diversos, tan distintos? Además sintiendo algo que yo creo que lo sienten actores como tú, y es la aparición brutal de la tecnología que yo creo que transformó el oficio de ustedes radicalmente. No el tuyo, pero sí la posibilidad de que todos estemos en una pantalla, de que todos asumamos, no estoy diciendo por supuesto que lo seamos, pero asumamos conscientemente papeles porque sabemos que estamos ante una cámara, porque nos grabamos de tal manera, porque tenemos un acceso a algo que antes no teníamos. ¿Cómo es tu lectura de eso que te pasó en los años 90, hacer una televisión que yo creo que era muy poderosa, muy buena? Mi memoria sentimental está ahí. Y como el decurso de todo lo que vendría después. ¿Cuál es tu lectura de eso y de este momento también? Que yo creo que sí ha cambiado miles de cosas para los actores y actrices. Sí, ha cambiado mucho. Yo o sea, como que no quiero caer en el discurso negativo porque tiende a ser como que no, es que antes era mejor, era distinto, no estaba mediado, o sea, siempre por lo comercial, pero hablábamos de una manera mucho más local. Y cuando la televisión se internacionalizó, se estandarizó también, nos obligó, para nosotros era muy chistoso que coach de acento neutro y el acento neutro tenía que ser mexicano. Luego entendí las cosas positivas de eso, por ejemplo, y es que hablaba con uno de esos profesores de acento y me decía, es que ustedes no pronuncian ciertas consonantes. Ustedes no pronuncian la palabra completa. Y yo, interesante ese aprendizaje desde la dicción, pero sin abandonar, pues, el origen, ¿cierto? Tenemos que contar las historias nuestras que se pueden volver globales también. Y en definitiva, digamos que sí hay una posibilidad de democratización a través de la tecnología. El cine también
cambió. No haríamos tantas películas, yo Mm, creo, si todavía rodáramos en película de 16 o 35 milímetros, porque total. Costosísimo. muy costoso y aquí, bueno, seguro tendríamos ya laboratorios y eso, pero eso creo que por fortuna cambió y es bueno y es positivo, pero al crearse los canales y volverse tan grande, digamos, la industria también se perdió mucha identidad. Yo participaba hace poco en una charla en Medellín en la Fiesta del Libro sobre el tema de cómo se construía la ciudadanía desde las series, las telenovelas, etcétera. A mí me parece que en el presente es muy difícil, porque todo está mediado por el resultado económico. Ahora, hay algunas plataformas y productores dándose la pela de llevar a la pantalla libros. Estamos hablando de Cien años de soledad, de Delirio, lo que viene ahorita, cuando llegan las brisas, ¿qué se llama? En Ujú, diciembre sí, llegaban las En visas. diciembre en llegaban las diciembre. brisas. Creo que hay unas apuestas desde diferentes ángulos que son interesantes. Yo creo que Dago con lo de la primera vez también cuenta una historia muy personal, muy íntima que nos devuelve un poquito a Cartas a Harrison, a Sí, es muy bonita. Francisco el Matemático, que tenía Francisco, por ejemplo, en principio también una intención de hablar de temas que estaban en el presente, etcétera. O sea, eso no está abandonado del todo por la televisión. Pero la televisión tiene ciertas obligaciones Comerciales. financieras y comerciales que es imposible que las evada, ¿no? El cine puede tapar un poquitico ese hueco y la televisión pública yo sí siento que sí hace esa tarea de una manera más juiciosa. Contamos nuestras historias todavía. Allí hay gente interesada en escribir relatos que tienen que ver con lo que pasa en el presente. Yo voy a hacer, por ejemplo, una ahorita en Cali muy interesante sobre el tema de la eutanasia, Ujú. que es una cosa que pues está viva y que es necesario dialogar sobre ella y que la televisión, las series, el audiovisual pueden ser un intermediario muy acertado para tener esa conversación. Hablando de Cosiaca, muy simpático, pasó una cosa muy singular que yo imaginaba que iba a ocurrir y es que la gente iba a ver eso en familia. Y eso pasó, que eso ya no ocurre tampoco, porque esa tecnología nos aleja a todos y nos aísla Cada quien nada más la ve a la hora a de la ver hora y que cada uno la sea. ve a la hora que quiere, ¿cierto? Mm. Em, sí, es la época que vivimos, sí se ha transformado en muchas cosas de manera negativa, pero creo que hay otras que nos permiten acceso a unas comunidades a las que tampoco llegábamos antes de que existieran estos aparatos. Pero quizás hice mi pregunta mal y me perdonas, Jimmy. No me refiero tanto a lo externo, sino al método, a lo que hemos estado hablando, a la creación. ¿Eso les ha cambiado algo a Mm. los actores, actrices? Uno, por ejemplo, pues ahora puede grabar más fácil, entonces seguramente memoriza. Yo no lo sé, o sea, simplemente pienso es qué pasa en el cerebro de alguien que se tiene que aprender libretos, que tiene que acudir a Ya te emociones. entiendo. No, yo creo que no. Yo No. creo que esencialmente no, porque la ejecución escénica sigue siendo la misma y haciendo un paralelo con esa charla que tenía el otro día en la fiesta del libro, yo decía, yo trato de aportar ciudadanía con la honestidad de los personajes que interpreto. Que la gente pueda decir, "No, ese personaje se parece a esta persona que conozco porque cumple la labor de tener humanidad, ¿cierto? Pero no, yo creo que esencialmente no. Yo pues no tengo la habilidad, digamos, que tienen algunos colegas que envidio además de la del influencer. Yo hago, digamos, promociono las cosas que hago a través de las redes que tengo, que son Instagram y TikTok. Pero sí cambió para la gente que utiliza esa herramienta para darse a conocer y hace comedia o hace drama también. Es diferente. Yo no he hecho muchas cosas con celular directamente, Ujú. ¿sí? Que eso yo creo que sí cambiaría de pronto un poquitico, pero Pues, tampoco creo, porque pues estás existe la interpretando necesidad de todas igual. maneras de Claro. interpretar, de comunicar, de tratar de sentir y de esa fragmentación poderla unir a través de la interpretación. No creo que cambie mucho. John Alex, nosotros los artistas tenemos pausas, momentos en los que no tenemos, mejor dicho, ni una media oferta y momentos de mucha actividad. ¿Tú cómo has sobrellevado eso y también crees que se puede vivir de este arte? Yo creo que sí, yo creo que sí se puede vivir de muchas maneras. Ay, en ese monólogo yo en Alexario lo digo, o sea, que a uno le dicen en un momento en la B pequeña, le dicen, "No, usted no va a vivir de esto, no es que no va a tener éxito, no va a vivir y eso es mentira. Vive, puede vivir de esto, pero se cree la verga herida en un momento y se le va la mano con la plata y se desordena muchísimo, porque claro, como tenemos eso que tú dices, unos periodos que todo florece y de repente todo se marchita y no tenemos en cuenta esas bajadas, entonces nos cogen mal parados. Creo que sí, se puede vivir. Siento de todas maneras que uno debe tener los proyectos para los que trabaja en lo que tiene que ver con lo comercial,
donde gana muy bien porque es dinero que uno no ganaría en ninguna otra cosa mensualmente, a sabiendas de que eso no va a llegar todo el tiempo. Pero además debe tener sus proyectos personales, los que quiere hacer ahí en pequeñito, en Casa Plástica, el John Alexedario, el que quiere llevar a no sé dónde, la obra que siempre ha querido hacer y no ha podido porque nadie la ha hecho y lo ha invitado, pero que uno podría también hacer posible. Yo siento que hay que meterse en la dinámica de crear los proyectos propios, medianos, grandes, pequeños, de tener inquietudes y que ahora esta tecnología juega muy a favor de nosotros. Pues yo quisiera terminar diciéndote algo y reconociendo algo que veo a lo largo de toda nuestra conversación, y es que una y otra vez has dicho que tú no querías ser cómico, que todo el mundo te pide que seas cómico, y que creo que esa es la gran virtud de un cómico, es que no se cree cómico. El que se cree chistoso, pues no es chistoso. Aquel que tiene esa virtud de hacerlo sonreír a uno varias veces durante una conversación sin proponérselo, es un verdadero cómico, y yo, por supuesto, quiero agradecer eso, porque la gente que nos hace sonreír sin proponérselo es gente maravillosa, es gente que tiene una energía muy especial. Así que yo, por mi parte, te agradezco que hayas estado en estas conversaciones con artistas. Y Jimena, despide tú. No, pues yo también, añadiendo un poco lo que tú dices, es que siempre estás con la verdad y creo que eso es lo más importante cuando estás ahí interpretando y es que siempre lo das de verdad. Muchas gracias, John Alex, por haber estado con nosotros en este espacio, por remontarnos a todas tus historias y toda tu generosidad aquí. Gracias, Jaime. Gracias, Juan David. Muchas Ahora gracias. di algo. ¿A qué? Regálanos algo. Me quedé con una frase de Cosiaca para siempre que fue lo que más me gustó y lo que más me gusta en la vida. Comida, trago y parranda y gratis como Dios manda. A ustedes gracias por una nueva conversación con artistas. Queremos hablar de la creación, de la imaginación, de las historias personales, todo mezclado, como en una verdadera conversación. A mi Bueno, compañera Jimena, gracias por esta nueva conversación. así es, hasta la próxima. Nos vemos los viernes a las 7 de la mañana en el canal de YouTube Juan David Correa. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos.